pero vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por poder estar reunidos, Señor, hoy, Dios. Gracias, Señor, que como compartía Diana, Señor, y también lo que compartía Leo, Señor, cómo tú nos ves, Dios. De verdad que tú no nos miras como nosotros nos miramos, Señor. Dios, tú tienes una bondad, Señor, y una misericordia que escapa de nuestro entendimiento, Señor. Dios, y tú estás viéndonos hoy como tu pueblo, Señor, como un reino de reyes y sacerdotes, Señor, llamados a anunciar tus virtudes, Señor. Las virtudes, Señor, tuyas, que nos llamaste un día de las tinieblas en donde estábamos a tu luz admirable, Señor. Es todo un reto para nosotros, Señor, como pueblo tuyo aquí en Estepa, Señor, y sus alrededores, Dios. Pero nuestra confianza no está en nuestras propias fuerzas, sino en ti, en tu Espíritu Santo, Señor, en la obra que tú estás haciendo en nosotros, Dios. Y te pedimos, Señor, que hoy tú puedas hablarnos, Dios mío, y movernos, Señor, a tu misión, Señor, a involucrarnos en esta tarea, Señor, que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues podemos tomar asiento y si podéis preparar el video, ¿está preparado? Pues antes de comenzar a compartir, hoy va a ser una prédica un poquito diferente, ¿no? Más inspiracional, más compartir un poco algunas cosas que hay en el corazón. Por supuesto vamos a leer la palabra de Dios, pero quizá no tantos versículos, ¿no? Creo que es importante compartir con vosotros. Y vamos a ver primero un pequeño video que dura unos 3 minutos, ¿vale? Es de un amigo, pastor, misionero también, porque él es cubano en realidad, pero lleva bastante tiempo, en un pueblo de aquí de Sevilla, en Tomares, y él comparte un poquito de su experiencia a la hora de... Él ahora es pastor en Tomares, ¿no? Pues tiene una iglesia ahí, pero comparte un poquito su experiencia y ojalá, seguramente algún día, pues podamos invitarlo para que él venga aquí, porque él va a entendernos muy bien también a nosotros aquí en Estepa, porque estamos en ese proceso también de establecer, ¿no? Un pueblo de Dios sólido que realmente transmite al Señor. Dios cuenta contigo y conmigo para eso, pero me gustaría que pudiéramos poner, si apagamos un poquito. Partiendo que es un país que hay que reevangelizar. ¿Puedes ponerlo desde el principio, que se ha cortado un poquillo? Ok. Iniciar una iglesia en España es todo un desafío, partiendo que es un país que hay que reevangelizar. Actualmente en España se habla de que menos del 1% de la población es cristiana evangélica y tenemos más de 4.000 pueblos sin ninguna presencia evangélica, ninguna iglesia evangélica. Partiendo de ahí, este es un gran desafío. España es un país para evangelizar. Ahora, ¿cómo comenzar una iglesia en España? Nosotros hace aproximadamente 10 años comenzamos a trabajar en la plantación de una iglesia. La media aproximadamente para iniciar una iglesia oscila entre 3 y 5 años para comenzar a ver frutos. Por casi 3 años estuvimos haciendo de todo, evangelismo, predicábamos en las calles, repartiendo proyectos, hacíamos todo tipo de eventos, pero por 3 años no vimos frutos. A partir de los 3 años algo comenzó a cambiar y a partir de ahí comencé a entender algunos principios espirituales. Creo que pueden ser aplicables para muchos contextos, pero en el caso nuestro, digo que era una decisión de la perseverancia, en perseverar, en mantenernos firmes en aquello que hemos recibido. La oración, teníamos un equipo de gente orando con nosotros por este proyecto. Y lo tercero fue un consejo que me dio un buen amigo, que es un pastor jubilado, y nos decía: Marcos, antes de realizar cualquier evento o proyecto evangelístico, haz que las personas te conozcan. Es necesario conocer a las personas y que ellos te conozcan a ti. Fue por eso que nos embarcamos en crear una NGO, una ONG social educativa, con el enfoque de llegar a la comunidad, llegar a través de proyectos educativos. Organizábamos campamentos de inglés para niños, repartíamos alimentos a familias con necesidad, nos reuníamos con los agentes sociales de la comunidad, con asociaciones como Caritas o organizaciones humanitarias. En fin, la idea es que nos conocieran
y viéramos que éramos personas normales. No sé si se sabe, pero en España, para la mayoría de los evangélicos, son una secta. Entonces, si sabes eso y comprendes eso, tienes que darte a conocer y que yo te conozca. Bueno, así comenzó la plantación de la iglesia. Comenzamos dándonos a conocer a través de proyectos comunitarios. No escondíamos nuestra fe, compartíamos el evangelio y paralelo a eso teníamos estudios bíblicos en casa, a los que le llamábamos tapas y teos. Tapas es un tipo de plato de comida española muy típico, una creación pequeña y normalmente en un restaurante, en un lugar de comida pública, lo que hacemos es pedimos diferentes tapas y compartimos la comida. Entonces comenzamos así, invitábamos a nuestros amigos a la casa, teníamos varios tipos de tapas, comíamos y luego conversábamos sobre temas relevantes de la vida. Por ejemplo, hablamos sobre el amor, la muerte, la depresión, los hijos, y veíamos luego al final de cada conversación qué dice la Biblia sobre el tema. Así fue como el Espíritu Santo fue operando a través de relaciones, comer juntos, mucho tiempo de café, pasar mucho tiempo con las personas, y después de esas relaciones que se fueron creando, tuvimos la oportunidad de compartir el Evangelio, invitar a las personas a tener un estudio bíblico más profundo. Así nace, de alguna manera u otra, nace nuestra iglesia, a la que le llamamos Esperanza para el Corazón, porque entendíamos que era una respuesta a nuestra comunidad donde nos encontrábamos. Ok, pues como te decía Marcos, es pastor actualmente de la única iglesia evangélica en Tomares, que es un pueblo que pertenece a la provincia de Sevilla. Es un pueblo más grande que Estepa, tiene unos 30.000 habitantes, si no me equivoco. Pero la verdad que a mí me ayudó mucho, me hizo mucho bien poder hablar con él a través de otro contacto en común y estuvimos un día conversando ampliamente, ¿no?, de cómo ha sido su experiencia y demás, y luego pues él había subido este video y yo quería compartirlo contigo porque quisiera resaltar como 3 cosas, ¿no?, importantes que veo de lo que ha dicho ahí. Una, bueno, habéis visto, ¿no?, que él inicialmente pues también vivió un tiempo de frustración, de intentar hacer por todos los medios posibles, pues, no sé, salir a la calle, predicar, hacer eventos, cosas, pero no había resultado, no había respuesta. Tomares quizás es más grande que Estepa, pero bueno, el contexto es bastante similar, ¿no? Pues en las creencias de la gente, en el estilo de vida, bastante similar. Y él decía que lo que había aprendido como principios espirituales muy importantes era, una, la perseverancia, ¿no? Mira, tenemos que perseverar ¿en qué? En nuestro testimonio, en nuestra relación con Dios, en no dejar de congregarnos, en serles fieles al Señor, ¿verdad? En estar atentos, amándonos los unos a los otros, amar al Señor, por supuesto. Tenemos que perseverar. Seguramente, pues, habrá habido tiempos mejores y tiempos más difíciles, pero perseverancia. La otra cosa que él decía era oración, ¿vale? Yo creo que quizá, pues eso es algo donde tenemos que ponernos un poco las pilas como iglesia y estar orando. No estoy diciendo que no estamos orando, por supuesto que sí, pero seguramente pudiéramos ver muchísimo más la mano de Dios si orásemos, pues quizás más o con mayor intensidad. Yo sé que en casa lo hacéis. Y la otra cosa importante es, él decía, darse a conocer, ¿no? O sea, que la gente le conozca. Algo interesante que decía, que él llegó al entendimiento de que en España en general y sobre todo en los pueblos, o sea, cualquier persona que hable de fe o de creencia fuera de lo que es la Iglesia Católica, y hablo esto con respeto hacia las personas que son católicas, pero es considerado como sectario, una secta. ¿Qué te suena a ti? Porque tú eres evangélico, vamos a decir, ¿no? Tú te identificas con la fe evangélica. A mí no me gusta decir evangélico, me gusta decir yo soy cristiano, soy hijo de Dios, soy discípulo de Jesús. Pero si tú piensas en una secta, ¿a qué te suena? Te da como hasta repelú, ¿no? Porque yo cuando escucho de sectas, pues tal persona fue captada por una secta
por allá, por un país, y bueno, al final la cogieron y le prohibían comer no sé cuántos alimentos y abusaban sexualmente y tú dices, uff, eso es gente que está enferma mentalmente, ¿verdad? Una secta. Pues tú imagínate que habrá personas que piensen eso de ti. ¿Por qué? ¿Por qué puede pensar una persona eso de ti? Lo normal es por desconocimiento, porque no se sabe realmente de qué se trata. Simplemente es algo desconocido, algo extraño, algo que no se acopla quizá a la cultura popular, y entonces la gente lo ve con prejuicios, ¿no? Lo ve como diciendo, ¿qué será eso? Tú lo que más habrás escuchado es, cuidado con la secta porque te van a quitar el dinero, te van a pedir plata, ¿no? Eso lo habrás escuchado aquí en el contexto. Sí, porque vete tú a saber qué harán allí, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero, ¿sabes una cosa? Una cosa que cuando nosotros podemos entender que la gente que no conoce realmente el Evangelio o que no nos conoce a nosotros piensa así, lo mejor que podemos hacer es darnos a conocer. Pero darnos a conocer no como representantes de la institución evangélica de Estepa, darnos a conocer como personas. Yo quiero que la gente me conozca a mí, David. O sea, que la gente sepa qué tipo de persona soy yo, que no soy un chalao, que no soy un loco, que soy una persona que realmente me preocupo por los demás y que yo quiero tener una relación contigo genuina. Que si yo hago algo por ti o hago algo por Estepa, yo no lo estoy haciendo para captar gente. O sea, claro que yo quiero que la gente conozca a Dios, pero yo quiero realmente que la gente pueda ver a Jesús en mi vida. ¿Por qué? Porque yo quiero que la gente conozca a Jesús igual que le conocí yo. Yo quiero que personas que están pasando por situaciones difíciles puedan encontrarse con ese Jesús poderoso. Y te digo una cosa, ni siquiera aunque no esté pasando por situaciones difíciles, es que yo quiero que esa persona pase una eternidad con el Señor. Yo no quiero que se pierda por la eternidad. Pero para eso las personas necesitan conocerme a mí. ¿Para qué? Para que esas ideas de, ¿qué andarán haciendo? ¿Qué especie de rituales extraños harán? A lo mejor se imaginan, sí, la sangre del cordero, que degollamos aquí un animal y empezamos a rociarlo, ¿no? No. O a veces, mira, a veces es tema de lenguaje. Si yo hablo, sí, porque el simple hecho usa Jehová. Vosotros sois testigos de Jehová. Vosotros no donáis sangre a vuestros hijos, ¿no? Y, o sea, eso lo vas a escuchar así. O sea, porque lo que hay es un desconocimiento, ¿no? Y una falta de información y también, pues eso, que realmente pues nos conozcan. Y nosotros como congregación aquí en Estepa, como pueblo de Dios, pues yo veo que estamos en ese proceso de consolidación, o sea, de afirmarnos. ¿Por qué digo esto? Porque ya lo he repetido muchas veces, pero yo quiero que esto te cale, te entre. Y es que nosotros no somos los primeros ni los mejores aquí en Estepa. O sea, nosotros, lo que digo es que no somos los primeros creyentes que hay aquí en Estepa. Aquí han venido de gente, aquí ha orado de gente por Estepa, orando, viniendo, evangelizando, a lo mejor a veces frustrados sin ver un fruto, ¿no? Parecía que sí y no, pero si ahora tenemos esta congregación y estamos en un edificio público, ¡qué bendición! ¡Gloria a Dios! Tenemos el favor de las autoridades, pero no es porque nosotros somos mejores, es porque por la gracia de Dios, porque es el tiempo de Dios y yo estoy contento y alegre y espero que tú también de que Dios está contando contigo en este tiempo. O sea, para este tiempo donde Dios está ahí consolidando pues un pueblo, ¿verdad? Siempre me acuerdo de las palabras de Jesús cuando habló con la mujer samaritana y luego habló con sus discípulos y venía esa multitud de samaritanos, ¿no? A escuchar la palabra de Dios y les dijo, mira, los campos están listos para la siega. Dice, pero vosotros habéis entrado en las labores de otros. No penséis que porque sois maravillosos ahora, mira qué impacto ha habido aquí en Samaria. No, es que ya viene otra gente trabajando, orando y a nosotros nos ha tocado recoger. En parte.
y también seguir trabajando, ¿verdad? No solo todo de venga a recoger, fiesta, sino seguir trabajando y cultivando. Y yo creo que como iglesia, y eso pues podréis dar vosotros testimonio, como iglesia hemos atravesado por vientos y mareas, por valles y montañas, ¿no? A veces abajo, a veces arriba, seguramente sí. Pues yo creo que no podemos negarlo, seguramente ha habido conflictos dentro de la iglesia, unos con otros. Algunas personas quizás ya no están, y eso es triste, ¿no? Recordar personas que estaban y no están. Pero muchos de los que estáis aquí, o los que estáis aquí, hasta ahora habéis perseverado, tomando el lado de Dios. Quizás alguien de los que están aquí pudiera decir, mira, pues yo a lo mejor podría haber tenido motivo de decir, oye, ya no vengo más, pues yo no quiero saber nada de la iglesia, porque yo he tenido este problema y yo... Alguno podría decir eso, pero gloria a Dios que estás aquí, porque entiendo que es que has tomado el lado de Dios y has decidido perdonar, has decidido amar. No por nada, porque no nos queda otra si queremos seguir al Señor, no es para que nos pongamos una medalla, sí, porque yo he decidido amar, ¿vale? Porque ese es el camino que Dios nos ha marcado, ¿vale? Que cuando haya situaciones difíciles, aún entre nosotros, amemos, perdonemos, como Jesús lo ha hecho con nosotros. Y es necesario que quizá pues que la iglesia profundicemos en la palabra de Dios, en nuestra relación personal con Dios. O sea, cada uno de los que estamos aquí, porque estamos en un continuo crecimiento, ¿verdad? Y yo creo que sí es importante, siempre lo digo, ¿no? Tú no tomes como referente de que tu alimento espiritual sea lo que recibes el domingo o lo que recibes cuando nos reunimos en casa. O sea, uno no puede conformarse a eso. Yo quiero alimentarme de la palabra de Dios en mi tiempo personal. Yo quiero crecer en mi conocimiento de Dios y en mi relación con Dios, hasta el punto de que cada uno conozca qué dice Dios. Cuando tú te ves en situaciones en tu día a día que quizás te preguntas, bueno, ¿qué opinará Dios acerca de esto? ¿Qué debería hacer yo en esta situación? Pues cuando uno conoce la palabra de Dios, por eso yo te animo a que profundices en la palabra de Dios, pues tú vas a saber qué tienes que hacer. Vas a poder tomar el lado de Dios, vas a poder vivir tu vida agradando a Dios y también siendo testimonio para otras personas. Ese es mi deseo para ti. O sea, ese es mi deseo para la iglesia en Estepa. Que la congregación, o sea, cada persona vaya creciendo en su conocimiento de Dios, en su relación con Dios, y que cada uno sepa qué tiene que hacer en cada situación. O sea, esto es como al principio, ¿no? Cuando uno es, pues, un bebé, pues, ¿tú qué haces? Pues dependes de mamá y papá, ¿no? Siempre preguntas al pastor o a alguna persona más madura, ¿y qué tengo que hacer? Y pasa esto, y no sé cuánto, y eso está genial. Pero poco a poco uno va creciendo, va madurando, y hay cosas que ya no hace falta que nadie te diga, que tú sabes cómo se vive la vida cristiana. Es que el Espíritu Santo te habla a ti. Es que tú dependes del Señor Jesús. Es que tú a quien tienes que agradar es a Jesús. Que como decía Diana, que no es que te está mirando con ojos de condenación, pero que sí te está viendo todo el día. Tú vives delante de Dios, no vives delante de nadie. ¿Me entiendes? Entonces, llegar a esa comprensión nos hace madurar. Mira, yo veo la proyección de la iglesia en Estepa, no, y entiéndeme en esto, no centrada en una persona, en un pastor ni en un culto. ¿A dónde voy con esto? O sea, es lo que te estoy diciendo. Si tu crecimiento espiritual depende de cada prédica de domingo solamente, entonces estamos apañados, vas a crecer muy lento, ¿verdad? Y si tu crecimiento espiritual depende de las reuniones de domingo, que es una vez a la semana, pues ahí vamos a tardar siglos y siglos, ¿verdad? En crecer, en madurar. Mira, yo, por supuesto que sí veo pues, la iglesia en Estepa supervisada por un pastor. Ahora soy yo no sé si será a cuánto tiempo más, no lo sé. Pero yo sí veo como
una comunidad de creyentes que se multiplica a través de muchos grupos de discipulados, en casas o en otros lugares. O sea, ahora mismo son 2 casas, es casa de Joana y José Antonio, es casa de Leo y Yolanda, los jóvenes empiezan a reunirse, pero la idea es que haya muchas casas. O sea, imagínate muchos lugares aquí en Estepa donde alguien que vive por ahí cerca puede ubicarse, puede reunirse, puede orar, puede escuchar la palabra de Dios, puede tener comunión con otros creyentes. Ese es mi deseo para Estepa, ¿entiendes? Y luego tenemos los cultos a celebrar, a gozarnos, a alegrarnos, a abrazarnos, ¿verdad? A tener comunión, gloria a Dios, pero no dependiendo solamente de eso. Porque también, ¿sabes lo que pasa? Que uno trabaja 1 hora, el otro está ocupado otro día. O sea, pues, vale, pues a lo mejor no todo el mundo puede el domingo, pero es que necesitamos reunirnos, congregarnos, madurar. Evidentemente, para eso hace falta gente madura, ¿no? Gente que pueda, al principio, ayudar a otros a crecer y a conocer al Señor hasta que cada uno pues, pueda tener su propia relación con el Señor. Otra cosa importante, somos una iglesia, estaba haciendo cálculos esta mañana, 20% española y 80% latina. Esa es mi gente latina, ¿entiendes? Incluyéndome yo. Claro. Pero, y es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y que lo veamos, porque es verdad, 80%, yo digo yo también, ¿no? Yo me he hecho latino. Después de 10 años en Ecuador, a mí hasta la gente me pregunta, ¿pero tú eres latino? Digo, no, yo soy de Sevilla, pero ya ves, ya se me ha ido un poquillo el acento, ¿no? Pero a mí no me ofende que me digan, tú eres latino, ¿no? A mí, además, me da pie para poder compartirle de mi testimonio y al final hablarle del Señor. Entonces, esto es muy peculiar y es importante, y yo digo, gracias a cada persona, no solamente latina, ¿no? Porque aquí tenemos a 2 rumanas, ¿no? Tenemos a mi mujer y a Claudia. No sé si hay alguna otra nacionalidad que se me escape fuera de Latinoamérica y Rumanía, yo creo que no, ¿no? Pero, o sea, yo de verdad, pues, digo gracias, ¿no? Porque sin vosotros este grupo no existiría, ¿no? No estaríamos aquí tanta gente reunida. Y también decirte que algunos ya veníais conociendo de Dios, de vuestros países, de diferentes lugares, y otros, pues, ha sido aquí el lugar donde os habéis encontrado con el Señor, pero eso no es, bueno, por casualidad, eso es el plan de Dios para tu vida. O sea, enfócate en esto es el plan de Dios para tu vida. Tú estás aquí porque Dios tiene un propósito con tu vida, para tu vida y también para usar tu vida aquí en Estepa, que ese es el punto, ¿vale? O sea, somos una iglesia 20% española, 80% latina, pero seguimos teniendo el reto de llegar al estepeño. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo con esto? Mira, no ganemos a más latinos porque al final vamos a ser 100%. No estamos diciendo eso. Sino que, gloria a Dios, que Dios te está usando a ti, que está contando contigo. Pero que estamos en Estepa, España, donde has visto que ni un 1% de creyentes en una nación de 40 y pico millones de personas. Y te digo, cuando se hacen estadísticas, la mayoría de los creyentes son extranjeros, no son españoles. ¿Sabes qué? España, el español, no, esto no es porque uno es mejor y otro, el español necesita a Cristo. ¿Entiendes? Y tú y yo somos el pueblo de Dios aquí. ¿Entiendes? Entonces, Dios tendrá un plan contigo, para España, para Estepa. Estepa y sus alrededores, ¿vale? Porque aquí tenemos del Rubio, tenemos también de Agua Dulce, aunque bueno, de Agua Dulce no. Entonces, tenemos el reto de llegar al estepeño. Y yo te digo, hermano, hermana, ama al estepeño, conócelo, hazte a él, muéstrale a Jesús. Tú sabes una cosa, si tú eres extranjero y estás aquí, tú eres un misionero. O sea, cuando digo esto, ¿por qué? Porque yo me he ido a Ecuador y yo no podía pretender que la gente allí hable como yo, que se adapte a mi cultura. Yo me tuve que hacer a ellos, me costó. ¿Para qué? Para entender
para poder llegar a su corazón. ¿Entiendes? Porque a veces es más, o sea, suele ocurrir que cuando nosotros vamos a otro lugar, pasa también, pues yo conozco a mis suegros, la familia de Diana, pues ellos se reúnen en España en una iglesia rumana. ¿Está mal? No, no está mal. Pero es verdad que es difícil llegar al español porque uno hace un gueto. Un gueto es una agrupación que es como un mini país, mini Latinoamérica o mini otro país aquí. Y eso está genial, pero tenemos nosotros la tarea y la misión de poder llevar al estepeño, en este caso, a Jesús. ¿Entiendes? Y entonces, mira, yo le decía a la gente, mira, hermano, cuando usted se enseña a escuchar Netflix en español latinoamericano, usted está hecho, ya está enseñado. Cuando usted se ríe con los chistes latinos y le hace gracia, usted ya está enseñado. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Como que ya estás metido en la cultura. Tú sabes cómo piensa, en este caso, el estepeño. ¿Qué inquietudes tiene? ¿Qué cosas hay en su mente, en su cabeza? ¿Y por qué a veces se levantan prejuicios, barreras y rechazo? Esas barreras hay que saltarlas. ¿Entiendes? Y poder comprender y entender por qué piensa como piensa, por qué actúa como actúa, cuáles son sus preocupaciones, y entonces llevarle a Jesús. Que el estepeño, en este caso, o el español, no piense que el evangelio es una religión de forasteros. ¿A dónde voy con esto? Porque, claro, algunas personas podrán pensar, bueno, claro, si hay muchos, en este caso muchos evangélicos, pero todos son extranjeros, esos son religiones de otros países. Eso no tiene nada que ver con los españoles. No, no, no. Jesús ha venido a todas las naciones. ¿Entiendes? Ahora que coincide que aquí somos este pueblo tan bacano, tan chévere, sí, ¿entiendes? Pero no es porque eso es una religión de forasteros. No, no, Jesús ha venido a ti también, ¿verdad? Y gloria a Dios por los estepeños que tenemos aquí también. Francisco, Leo, Yolanda no está aquí, José Antonio, ¿verdad? No sé si me escapa algún estepeño. Leito, ¿verdad? Adoptado. Pero mira, pero bueno, entonces es importante, mira lo que decía, ¿no? En este video, darse a conocer. Es importante entender qué imagen tienen de nosotros el entorno que nos rodea. ¿Qué imagen tiene? O sea, ¿por qué piensan de nosotros como piensan? ¿Qué barreras hay? ¿Qué prejuicios? Y ahora sí, yo te pido que me acompañes a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. ¿Cómo puede la Iglesia dar a conocer a Jesús a un pueblo que esté lleno de tradiciones o que tiene prejuicios? ¿Vale? Si nuestra tarea, querido, esta es tu tarea, no es solo la mía, es la de cada uno de los que estamos aquí. Quizá a lo mejor todavía no has tomado conciencia de esto, pero Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo aquí en Estepa. A lo mejor tú digas, bueno, yo estoy aquí de paso, Dios cuenta contigo, ¿vale? Y luego a donde te lleve ya veremos, pero Dios cuenta contigo. Entonces, cuenta contigo para dar a conocer a Jesús. ¿Y cómo puede hacer la Iglesia para dar a conocer a Jesús en un pueblo que está lleno, pues, de sus propias tradiciones? Porque es normal, porque es que todos tenemos nuestras tradiciones y nuestros prejuicios, nuestros desconocimientos. Pues además de perseverar, orar y darnos a conocer, yo creo que es tremendamente importante, y de esto vamos a leer ahora, de manifestar el poder de Dios. Manifestar el poder de Dios, ¿vale? Mira, Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante, vamos a leer al principio, pues versículo 1 hasta el versículo 10. Y dice así, Hechos 3 del 1 al 10, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Contexto, ya Jesús ha muerto, ha sido crucificado, ha sido sepultado, pero ha resucitado, se ha aparecido a sus discípulos y ha subido al cielo, a la diestra del Padre, y ha enviado el Espíritu Santo sobre los creyentes,
Y ahora ha dicho, ahora es vuestra tarea, vosotros vais a serme testigos, vosotros vais a hablar de mí a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora estamos en esa etapa de la historia, ¿vale? Y eso es lo que está haciendo pues, el pueblo de Dios en Jerusalén, dando a conocer a Jesús. Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, ¿no? Ahí como expectante, como a ver qué me van a dar, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y alguno dirá, yo soy bíblico porque no tengo plata ni oro, ¿verdad? Alguno podrá pensar esto. Pero él dijo, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. La gente, bueno, eso fue algo, la gente estaba asombrada. Este hombre paralítico saltaba, brincaba, adoraba a Dios, alababa al Señor. Fue algo ahí tremendo que afectó a la población, a los que estaban ahí. Pero recuerda una cosa, esto es en Jerusalén. ¿Tú qué piensas? O sea, vale, Jerusalén. Jerusalén es la ciudad donde habían matado a Jesús. No pienses que, bueno, a pesar de que el día de Pentecostés había venido el Espíritu Santo y había habido esa conversión de 3.000 personas, pero el ambiente de Jerusalén era un ambiente tradicional. Recuerda que habían crucificado a Jesús. Recuerda que vamos a decir, la creencia predominante era lo que enseñaban los fariseos. Eran los líderes del concilio. O sea, y crucificaron a Jesús precisamente porque se oponían a él y a su doctrina. No estaban de acuerdo. La diferencia es que ahora los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo y no tenían miedo. Pero el ambiente en sí, el populacho, era todavía como, o sea, esto es un lugar cargado de tradiciones. Aquí no es fácil predicar el Evangelio, ¿entiendes? Pero sin embargo, los discípulos, en este caso, Pedro y Juan, lo que hicieron fue manifestar el poder de Dios. Lo que tengo, te doy. ¿Vale? Y esto causó una gran conmoción en medio del pueblo. También produjo algunas reacciones contrarias. Porque si seguimos leyendo en el versículo 11, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, estaba ahí agarrado a ellos, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Y recuerda que acaban de sanar a un cojo y que han dicho lo que tengo te doy, han manifestado el poder de Dios, pero ellos dicen ahora a la multitud que se está aglutinando, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad, por nuestra devoción, porque somos hombres santos, hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle ya en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, Barrabás, ¿verdad?
y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Lo que están haciendo Pedro y Juan es diciendo, o sea, aquí nosotros no somos los protagonistas, ¿no? Nosotros no somos porque somos nosotros los que tenemos poder. Yo te doy lo que tengo porque esto es lo que yo he recibido de parte de Dios. Y en ese caso era la fe suficiente para creer que Jesús podía sanar a ese paralítico o a ese cojo. Pero ellos estaban siendo esos canales y estaban manifestando el poder de Dios. Si seguimos leyendo, pues ellos empiezan a predicar y empiezan a fundamentar, ¿no?, desde el Antiguo Testamento lo que se ha dicho acerca de Jesús. Y si pasamos a Hechos capítulo 4, versículo 1 al 4, ¿cuál fue el resultado? Además de la sanidad, además de que este hombre pues quedó sano, se alegró, brincó, saltó, adoró a Dios, le dio la gloria a Dios, ¿cuál fue el resultado? Y ahí es donde vamos. Pues hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, estamos en Hechos capítulo 4, versículo 1, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo, molestos, enojados, quizá a lo mejor hasta celosos, envidiosos de que, no, pues si nosotros somos los que enseñan aquí al pueblo, ¿qué hacen estos? De que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Versículo 4. Mira, este fue el resultado. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de varones era como 5,000. Imagínate. ¿Tú sabes cuántos se convirtieron el día de Pentecostés? ¿Cuántos? 3,000. 3,000 el día de Pentecostés, el día que viene el Espíritu Santo, que todos hablan en lengua y luego Pedro predica. Y varones hermanos, ¿qué hacemos? Bautizados, arrepentidos, bautizados en el nombre de Jesús. Y dice que como 3,000. Y ahora, un poco de tiempo después, 5,000. Imagínate qué bombazo, qué repercusión, qué impacto sobre esa ciudad de Jerusalén. Que sí, que estaba cargada de tradición y de recelo y de prejuicios. Lo que pasa es que ya los discípulos de Jesús no tenían miedo, no tenían temor. Ese fue el resultado de que tuvieron fe y manifestaron lo que Dios tenía para ese hombre. Y yo te quiero animar, pues yo no sé, evidentemente, relaciones que nos conozcan, pero si Dios te da oportunidad de orar por alguien, hazlo con fe, de que no tú, porque es lo que decía Leo, dice, la incredulidad muchas veces es mi barrera, la mía también, ¿no? Porque si yo me miro a mí, pero David, que no llegas, que no alcanzas, ¿no? Y los años van pasando y tú dices, caramba, es que hay tantas cosas a las que no llego, necesidades que yo no puedo cubrir, pero a mí no me queda otra. Mira, yo creo que eso está genial cuando llegamos a momentos de decir, yo no llego, no alcanzo, porque ahí es donde digo, Señor, dependo de ti. Señor, que esto funcione depende de ti. Esto de mí no puede depender porque yo no soy suficiente. ¿Entiendes? Pero si tienes oportunidad y ves a alguna persona que está abierta, que está dispuesta, que pueda decir, voy a orar por ti, voy a orar por tu necesidad. Y que Dios pueda manifestarse a través de ti como un canal. ¿Por qué? Porque eso va a traer un impacto, un resultado sobre toda una población. ¿Tú sabes lo que es? En este caso era un paralítico, que todo el mundo lo veía, que todo el mundo lo conocía, porque estaba ahí siempre en la puerta, sabían quién era, lo tendrían por caso perdido, que de pronto le vean gritando, saltando, adorando a Dios. Tú piensas en una persona que la gente le tenga por, ¿no?, en el pueblo y que de pronto Dios hace un milagro en su vida. Y la gente, ¿qué? ¿Cómo es posible?
y 5.000 creyeron. Tremendo. Luego a esa multitud y ahí a los dirigentes también del concilio, Pedro y Juan, le siguen predicando. Pero en el versículo 13, bueno, y lo que hacen los líderes, ¿no?, religiosos de aquel tiempo, no voy a leer todo el texto, estamos en Hechos 4, versículo 13, pues ellos lo que quieren es prohibirle, oponerse. Y ahí Pedro y Juan están aprovechando para predicarles también a ellos, a esos responsables. Y versículo 13 del capítulo 4 dice, entonces, viendo el denuedo significa valentía, soltura, fluidez, convicción con la que Pedro y Juan estaban hablando y sabiendo, ojo, que eran hombres sin letras, sin estudios. No habían ido a ningún seminario. Claro, habían ido con Jesús, pero para ellos eso no contaba, ¿no? Porque te has ido con uno que al final lo han quitado de en medio. Pero ellos no habían estudiado en una escuela rabínica, ¿verdad? Ahí, popular, importante. Sabían que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿no? De ahí, del populacho. Pero se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Mira, estamos hablando de darnos a conocer, ¿no? Lo veías en el vídeo y te lo digo yo. Que la gente te conozca a ti por el tipo de persona que tú eres. O sea, no lo primero que digas, sí, porque yo soy evangélico, que te conozca. Porque si dices evangélico, lo primero es secta, prejuicio. Bueno, conóceme. Yo estoy trabajando y según veo no hay ningún cristiano donde yo trabajo. Yo quiero que me conozcan. Primero que me vean trabajar, ¿vale? Porque si no me van a trabajar, luego predican lo que quieran y dicen, sí, ¿verdad? Que me vean trabajar, que si puedo tener conversaciones. Yo ya he podido compartir parte de mi testimonio, pero yo quiero tener un testimonio, que me vean como una persona responsable, confiable. Y a uno de los encargados sí les dije, digo, mira, yo es que, pero fines de semana no se trabaja, ¿no? Digo, porque yo soy pastor de una iglesia. Y se queda así, ¿cómo qué? ¿Pastor? ¿Sí? Digo, mira, es que yo he cogido este trabajo porque es solo entre semanas, pero si es fin de semana, lamentablemente yo no puedo. No te preocupes, que no se trabaja. Entonces, pero yo he ido soltando, yo estoy seguro de que ese hombre ahora está de vacaciones, pero ahora cuando me vea, piensa, este es pastor. Y a ver cómo camina, cómo maneja la máquina, es raro, es diferente. Mirará cómo yo me comporto, porque él estará haciendo un análisis de, a ver, espérate, este es pastor y qué. ¿Entiendes? Entonces, reconocían que habían estado con Jesús. Pregúntate esto. Cuando la gente te conoce, yo me estoy dando a conocer, la gente llegará a un punto donde pueda identificar, quizás como no conocen, ¿no?, la palabra de Dios, lo que identificarán no es que has estado con Jesús, sino algo diferente hay ahí, ¿no? Que es raro, ¿no? ¿Tú por qué no dices palabrotas? ¿Tú por qué no fumas con los otros? ¿Tú por qué no participas cuando se dice una vulgaridad? ¿No? Pero luego a lo mejor se pueden tener otras conversaciones y entonces ahí podremos decir en algún momento, pues mira, porque es que yo tengo a Jesús en mi corazón. Yo sigo a Jesús. ¿Entiendes? Y entonces reconocerán, identificarán que es que tú estás con Jesús. ¿Entiendes? Y si seguimos leyendo un poquito más adelante, en el versículo 18 de ahí del capítulo 4, finalmente, Hechos 4, versículo 18 hasta el 22, finalmente, pues los líderes del concilio, dice, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, porque era un milagrazo lo que había ocurrido. Pero mira, me enfoco en esto.
No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué has visto tú de parte de Dios? Ellos hablaban claramente de lo que habían visto a Jesús, habían vivido con Él, lo habían palpado y lo que habían oído acerca de Él y cómo veían la confirmación de eso después cuando Jesús envía el Espíritu Santo. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué has visto de Jesús en tu vida? ¿Qué testimonio personal tienes? Cuando tú hablas con alguien, compartes con alguien, si hablas de Jesús, ¿de quién le está hablando? ¿Del Jesús del cual otra persona te habló o del Jesús que tú has conocido? Y a veces hablas con una persona acerca de un área de tu vida y con otro de otro aspecto de tu vida, pero puedes decir, mira, es que Dios ha hecho esto en mí. Es que Jesús ha hecho esto en mí. Mira, yo no es porque alguien me ha contado o me ha dicho, sino que yo estaba en esta situación y yo esto lo identifico como un milagro que Dios ha hecho en mí. ¿Entiendes? Esto es lo que yo he visto y esto es lo que yo he oído de parte de Dios. Entonces, tú y yo, para concluir, somos la iglesia de Estepa y tenemos una misión, queridos, tenemos una tarea, tú y yo, así con todas nuestras imperfecciones, ¿vale? Con todas nuestras deficiencias y con nuestras virtudes. Pero Dios está contando contigo y conmigo. Repaso, date a conocer. ¿Qué significa al final darme a conocer para qué? Para que yo sea popular, no, para que otros conozcan a Jesús en mí. Tú date a conocer, haz amistades, saluda a la gente, ¿no? Intenta, ¿no? Pero también conoce a las personas. Esto es muy importante, conoce a las personas, ¿vale? Lo que tengo te doy, ¿qué tienes tú para dar? Esto Pedro y Juan tuvieron la fe, la certeza de que Jesús quería y podía sanar a ese paralítico. ¿Qué tienes tú para dar? ¿Qué tienes de Jesús? Mira, en Mateo 10:8, Jesús cuando envió a sus discípulos le dijo, de gracia recibiste, es decir, lo que has recibido lo has recibido gratis, ¿vale? No por tu cara bonita, ¿vale? Que estás muy guapo, muy guapa, pero que no es por eso, ¿vale? Lo has recibido de gracia. ¿Qué tienes para dar? Lo que yo he recibido doy. He recibido ¿qué? Amor, misericordia. ¿Qué he recibido de parte de Dios? Eso, dalo. Lo que tengo te doy. ¿Reconocen otros a Jesús en ti? Ponte de pie. Vamos a terminar orando. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Has visto a Jesús en tu vida? Yo quiero animarte en esta mañana a que podamos vislumbrar y aceptar, recibir este reto que Dios tiene para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, gracias. Gracias por traernos, Señor, a este lugar, a este pueblo, en este tiempo, Señor, por hacernos habitar en familia y por darnos también un propósito, una responsabilidad. Oh Señor, Dios mío, yo no me cabe en la mente, Señor, que conociendo tú aún todos nuestros pensamientos, los buenos y los malos, Señor, puedas querer contar con nosotros, Dios. Pero, Señor, este es tu deseo, Señor, transformar nuestras vidas y que nosotros seamos canales de bendición para otros, Señor. Oh Dios, y queremos, Señor, ser sabios. Señor, queremos, Dios mío, ser estratégicos, Señor, en cómo llegar a todas las personas que hay en nuestro entorno, Señor. Aunque a veces implique, Señor, el ponernos en sus zapatos, Señor, el conocer, el entender por qué piensan lo que piensan, por qué sienten lo que sienten, Señor, y al final poder manifestarte a ti, Señor. Oh Dios, en esta hora, Señor, yo te pido, Dios mío, que con tu Espíritu Santo nos recuerdes, Señor, que hemos recibido de ti.
Oh Señor, y ahí donde tú estás, hermano, hermana, pregúntale al Señor, Señor, recuérdame, quizá lo tengas muy claro, pero quizá a veces tengamos que hacer memoria. ¿Qué he recibido de ti que yo pueda dar? Que yo pueda dar gratuitamente. Oh Dios, Señor, trae esto, Señor, trae esta convicción a nuestras vidas, Señor. Aleluya, Señor. Que podamos, Dios mío, darte a conocer a Estepa, Señor. Darte a conocer a este pueblo, Señor. Que podamos crecer, que podamos, Señor, consolidarnos, Señor. Que podamos madurar, Señor. Que podamos extender tu reino en este tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por cada uno de los que están aquí, Señor. De verdad, gracias, Señor. Gracias porque nos has traído de tantos lugares, Señor. Oh Dios, para un mismo propósito, Dios. Yo bendigo a tu iglesia, bendigo, Señor, a tu pueblo, Señor. Oh Dios, aquí en Estepa y en los alrededores. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Te dejo con esto como un reto, como un desafío. Te invito a pensar y a meditar, Señor, ¿cómo puedo hacer para darte a conocer? ¿Vale? Y quiero invitar a Sharon y Tati, vais a recordar la reunión que hay.